Luisa, muchas gracias. Estamos contentos, honrados que nos acompañes como anfitriona de este evento. Buenos días a todos. Quiero comenzar dándole la bienvenida a la señora ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, la doctora Catalina Velasco Campuzano, la líder del sector edificador en este país. Ministra, muchas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy contentos que nos acompañes en este que es tu foro y en esta que es tu casa. De igual manera, saludo a mi profesor de Economía Colombiana, el ministro Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, que nos acompañará en la tercera sesión de este foro, a los exministros José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público, rector de la Universidad de IA, al exministro Luis Felipe Henao, que también nos estará acompañando en la segunda sesión de hoy, a la doctora Adriana Guillén, directora de Asocajas, a Cindy Bernal, viceministra de las TIC, a Jaime Rodríguez, director de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jaime, mi compañero de universidad, a Alejandro Larramendi, superintendente delegado para el registro, a Isabel Hernández, superintendente delegada para el notariado, a Daniel Osorio, mi compañero de universidad, de otra universidad, Daniel Osorio, director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a mi gran amigo Luis Tribeño, especialista senior en desarrollo y urbanismo del Banco Mundial, a los miembros de la Junta Estratégica de Vivienda, que son los anfitriones de este espacio, los que lo hicieron posible, y en particular a su presidente, el doctor Camilo Albán, a todos los conferencistas, amigos de los medios de comunicación, al equipo de Asobancaria, que trabajó intensamente para que este evento fuera realidad. Quiero de manera especial saludar, no lo veo por acá, pero saludar a Rafael Reyes, que hoy, después de 35 años de servicio al sector financiero, este es su último evento, nuestro director de eventos pasa a disfrutar de su pensión y lo extrañaremos muchísimo. Rafa, a todos los asistentes, señoras y señores, muy buenos días. Como este foro de vivienda se han hecho 81 en los últimos 12 meses. Uno se pone a revisar en el mundo los grandes foros de vivienda, como este, que es un foro muy importante, y se hicieron 81 foros. Se hicieron casi tantos foros de vivienda como foros de industria. Se hicieron casi tantos foros de vivienda importantes a nivel global como foros de energía. La vivienda se ha convertido en un tema capital del debate económico en el mundo. 81 grandes foros de vivienda el año pasado. Y revisando un poco la agenda de esos 81 grandes foros de vivienda, yo encontré, digamos que dos cosas que me llaman la atención. La primera es que, independientemente del que estemos hablando, Luis Tribeño organizó, por ejemplo, el foro de vivienda social, que fue en Tokio, foro de vivienda social en Tokio. Uno ve en Abuya, en Nigeria, el gran salón de la vivienda de África, que es el foro de vivienda más importante de África. O uno se va a la asamblea de UNEAPRAVI, que fue en Argentina, en Santiago del Estero, y en los tres casos, independientemente de la geografía, las agendas convergen. En el mundo desarrollado y en el mundo emergente se está hablando exactamente de lo mismo. Estos 81 foros de vivienda se parecen, y se parecen mucho. Se parecen mucho. En todo el mundo estamos hablando mucho de vivienda y de los mismos temas. ¿Cuáles son esos temas? Los foros de vivienda hablan de asequibilidad, los foros de vivienda hablan de asentamientos informales, los foros de vivienda hablan de arrendamiento social, los foros de vivienda hablan de sostenibilidad, hablan de ordenamiento territorial y hablan de gestión del riesgo. Esos son como los 6 grandes temas que involucran los foros de vivienda a nivel global. Entonces, primera elemento llamativo que quiero destacar es que hay una convergencia en las agendas de vivienda a nivel global. Lo que se habla de vivienda en Alemania no se parecía hace 20 años a lo que hablábamos de vivienda acá en Colombia. Hoy sí. Hoy a ellos les interesa saber de mejoramientos de vivienda, les interesa saber de asentamientos informales. Los asentamientos informales en el mundo desarrollado pasaron del 2% al 6%. Un montón en los últimos 15 años. Entonces, para ellos el tema de déficit cualitativo es importante, y es importante a la luz de la migración. Las agendas convergen, punto número 1. Punto número 2, al revisar estos 81 foros, se habla muchísimo, pero muchísimo, de la vivienda como elemento contracíclico. Ha ganado mucho peso en la agenda económica la vivienda como instrumento de reactivación. Y de todas esas cosas que menciono, de las que vamos a estar hablando en el curso de esta jornada, yo quiero destacar ese segundo punto. Yo quiero destacar la capacidad, el atributo que tiene la vivienda para ser un instrumento de recuperación como ningún otro.
estas palabras de apertura se van a concentrar, sin perjuicio de todo lo anterior que es importante y que lo vamos a desarrollar durante el foro, en la capacidad contracíclica que tiene el sector vivienda. Yo hablaba con David Howard, que es el director del doctorado de Desarrollo Urbano de la Universidad de Oxford, y me decía, oiga, ¿no será que en los momentos de desaceleración la política de vivienda cae porque tenemos una restricción presupuestal? Y yo le decía, no, de hecho, lo que hoy es un consenso en el mundo emergente es que en los momentos de desaceleración, cuando el sol está a las espaldas de la economía, cuando las economías están justamente en momentos difíciles, la vivienda reverdece, y reverdece como el elemento más importante de la recuperación. No es que sea un punto más dentro de la agenda contracíclica, no, la vivienda es el corazón y ha sido históricamente el corazón de las estrategias de recuperación económica en el mundo. Entonces hicimos un ejercicio en la asociación bancaria donde buscamos las últimas 50 crisis de este siglo. Hay 50 crisis en este siglo regadas por el mundo, en distintas geografías. No solamente es América Latina, hay unos países de América, y por ahí está Australia, también hay otros por acá, pero quiero concentrarme en ese de América Latina, donde están, digamos, algunos casos de América Latina, para mostrarles que en 30 países que revisamos, en 50 desaceleraciones económicas que hemos tenido relevantes en lo corrido de este siglo, en todas, independientemente de la geografía, ha existido un programa de vivienda de recuperación. No ha habido en el mundo, en las últimas 50 desaceleraciones, un país que no haya optado por la vivienda como instrumento de recuperación económica. Cambia el instrumento, por supuesto. Unos van por vivienda gratis, otros van por subsidios para la compra, subsidios para alquiler, mejoramiento, garantías, modificaciones en los parámetros. Cambia el instrumento. Sí, el instrumento no es el mismo, pero todos tienen en común los últimos 50 programas de recuperación económica del mundo un capítulo de vivienda. Cambia el instrumento y sobre eso se puede discutir mucho, ahí puse todos los instrumentos, pero todos tienen un capítulo de vivienda. Entonces la respuesta que yo le daría a esa pregunta al profesor David es, en Colombia, pero en el mundo, los momentos de desaceleración hacen que la vivienda gane muchísimo más peso. Y yo quiero dejar ese como un mensaje central de esta presentación, porque no solamente, cuando la economía va mal, la vivienda llega a apoyar el PIB, que ese es como el atributo contracíclico, sino que para mí esa relación es biunívoca, porque la política de vivienda se fortalece y ha sido históricamente fortalecida por los escenarios de crisis. No solamente ante una crisis la vivienda es la respuesta, sino que las crisis han sido los protagonistas históricos en este país del desarrollo de la política de vivienda. Y eso hace que la relación sea biunívoca y bidireccional. ¿De qué estoy hablando en particular? Y no no es que vaya a hacer toda la historia, voy a pasar rápido, pero en Colombia no decrece. Colombia es un país que rara vez tiene crecimientos negativos del PIB. En los últimos 120 años solamente hemos tenido 4 datos por debajo de cero. Y esos 4 datos por debajo de cero son, digamos, que momentos muy especiales de nuestra economía. El COVID, hacia atrás la crisis del 99, hacia atrás la guerra con Perú y hacia atrás la Gran Depresión. Son las únicas 4 veces que el PIB de Colombia ha decrecido. Pero el PIB de Colombia no solamente no decrece, sino que el PIB de Colombia rara vez crece menos del 1%. En los últimos 120 años solamente hemos crecido menos del 1% 8 veces. Eso quiere decir que un crecimiento por debajo del 1% es un escenario de desaceleración, digamos que un escenario propicio para hablar de políticas de recuperación económica, porque hay quienes dicen el 0,6 es un dato no tan malo porque está por encima del 0, pero el 0,6 es un dato de desaceleración, no es un dato de recesión. Colombia alejó el fantasma de la recesión, esta economía no está en recesión, pero es una economía que está en desaceleración y este es el momento propicio, la desaceleración, para pensar en la política de vivienda como instrumento contracíclico. Y quiero hacer una rápida revisión de la historia porque los grandes hitos que nosotros hemos tenido en esta industria en lo que tiene que ver con el diseño de la política pública están íntimamente ligados a momentos de recesión. Empecemos. Les dije que teníamos en el 29 crecimiento negativo. Es más, está pegadito, 29 y 32. Los 2 primeros datos de crecimiento están pegados, 29 y 32. ¿Qué pasó en la mitad? Se creó el Banco Central Hipotecario.
El Banco Central Hipotecario nace entre las dos crisis que tuvimos en la primera mitad del siglo XX, las dos desaceleraciones que tuvimos en la primera mitad del siglo XX. Nace en 1932, ahí está su primer presidente y fundador, que es Julio Lleras, quien dicho sea de paso, es el primer presidente de la asociación bancaria, hasta el último de sus días fue presidente de la asociación bancaria, lo sucedió el famoso banquero Luis Ángel Arango en la presidencia de la asociación bancaria, pero Julio Lleras fue el presidente del Banco Central Hipotecario, que se crea en un momento de crisis. Y en ese momento de crisis se crea el Instituto de Crédito Territorial, que se convertiría en la entidad más importante para el desarrollo de la política de vivienda en la primera mitad del siglo. Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario no nacieron de la nada, nacieron de la Gran Depresión y nacieron de la Guerra de Perú. De ese momento de desaceleración quedó ese desarrollo, esa herencia institucional. Luego tuvimos otra desaceleración, no crecimiento negativo, pero otra desaceleración. El PIB perdió tracción, perdió velocidad en la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 40. Y en la década de los 40, ¿cuál fue la respuesta institucional a esa desaceleración? La respuesta institucional a esa desaceleración fueron las cajas de vivienda. Todavía funcionan. La caja de honor es para policías y paramilitares. La caja de honor militar funciona y funciona muy bien. Y también tenemos la caja de vivienda popular de Bogotá. Eso se creó en el marco de la desaceleración de la década de los 40. Cuando llegamos a la crisis cafetera de los 50, tuvimos el primer ejercicio de concurrencia. La ministra ha trabajado mucho con las entidades territoriales, ya voy a hacer una referencia sobre eso, en cómo pueden concurrir no solamente cajas de compensación con gobierno nacional, sino también entidades territoriales, pero la concurrencia es de los 50. Nosotros hablamos de subsidio concurrente, el subsidio concurrente con las cajas, pero en realidad eso, digamos, el primer ejercicio de concurrencia fue en el gobierno del general Rojas Pinilla, y en ese ejercicio de concurrencia el P3 era el Instituto de Crédito Territorial ponía un crédito, el constructor ponía otro crédito y el comprador llevaba un ahorro. Entonces ese era el P3. Pero no solamente eso, en el gobierno de Rojas Pinilla, también en el marco de esa desaceleración, digamos que el P3 implicaba un ahorro, pero no tiene un subsidio al down payment. El primer subsidio al down payment se dio en el marco de esa aceleración. El subsidio familiar de vivienda de Colombia nace en los 50 con la desaceleración. La crisis cambiaria del 66 nos dejó el Fondo Nacional del Ahorro. La respuesta que tuvimos en el gobierno Lleras ante esa desaceleración fue crear Fondo Nacional del Ahorro y el concepto de vivienda de interés social. Y luego, en el gobierno de Misael Pastrana, está ese plan de desarrollo que es muy recordado, el que se llama Las Cuatro Estrategias, y ese plan de desarrollo, el director de ENEP era Roberto Arenas, ese plan de desarrollo planteaba como una de las 4 estrategias la construcción de vivienda. Entonces, el plan de desarrollo dice una de las 4 cosas en las que se va a dedicar este gobierno a construir casas. Entonces, otra vez pone la vivienda por encima de otros sectores económicos, y eso no se dio de la nada, eso se dio en el momento en que empieza a cuestionarse la efectividad del modelo de sustitución de importaciones. Cuando el estancamiento industrial de los 70 comenzó, cuando la sustitución de importaciones empezó a desfallecer el modelo de desarrollo, la respuesta fue la vivienda, y se crearon también las cajas de ahorro popular, las cajas de ahorro y vivienda. No voy a insistir sobre todo esto, simplemente los voy a nombrar. Cuando María Eugenia Rojas era la directora del Instituto de Crédito Territorial, se lanzó el crédito de vivienda con un loan to value del 100%. Eso no ocurrió de la nada, eso ocurrió en la desaceleración de los 80. Y en el marco de la crisis asiática, nos dejó la crisis asiática, la de finales de siglo, la del 99, nada más y nada menos que la ley de vivienda y la creación del Ministerio de Ambiente y Vivienda, que luego se escindiría para crear el Ministerio de Vivienda. En la crisis financiera del 2008 se crea el FRECH. La crisis financiera del 2008, que fue una desaceleración también aquí en Colombia, otro crecimiento que tuvimos por debajo de nuestro potencial, nos dejó el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, que sería luego el corazón de la política de vivienda de este país, y se crearon los macroproyectos con el PIPE. Cuando se cayó el precio del petróleo, se creó Mi Casa Ya y el FRECH Novis, y el COVID nos dejó nada más y nada menos que un punto del PIB de inversión en vivienda, otra ley de vivienda, modificación del LTI, garantías BIS, el PAT, doctor Jaime, el programa de apoyo a deudores que permitió pasarlos de reestructurado a modificado sin que perdieran el subsidio familiar de vivienda, el decreto de POT, entre muchas otras cosas. Todo esto para decirles que en el momento en que la economía va mal,
la vivienda es la respuesta, pero las desaceleraciones económicas han marcado la historia de la política de vivienda de este país. Si uno escribiera un libro sobre la historia de la política de vivienda de Colombia, todos los desarrollos importantes de en materia institucional y en materia presupuestal están atados a desaceleraciones. La relación es biunívoca. En el marco de una desaceleración, la vivienda se hace muchísimo más fuerte. Y eso no se da de la nada, digamos que no es un tema espontáneo ni es un acuerdo meramente político, tiene un trasfondo económico y el trasfondo económico es de hecho numérico, uno lo puede testear y es que no existe ningún otro sector que tenga la capacidad de impactar tanto el bienestar como el sector de vivienda cuando uno lo ve en su dimensión económica. Y yo impacto al bienestar lo clasifico digamos que en 3 dimensiones, porque la vivienda multiplica, democratiza e irriga bienestar. ¿Qué quiere decir que la vivienda multiplique bienestar? Este es el multiplicador de FEDesarrollo, el Ministerio de Vivienda hizo un ejercicio donde esto daba 2.3, no importa que sea 2.3 o 2.9, lo cierto es que la vivienda multiplica entre 2 y 3 veces cada peso que uno meta en términos de valor agregado. Entonces, este es el sector, si es 2.3 o si es 2.9, no importa, es el más alto. Ningún otro sector en la economía, en la matriz insumo-producto, tiene un multiplicador tan grande sobre el PIB. Este es el sector donde cuando ponemos un peso, se crea más valor agregado. Doctora Norma, ningún otro genera tanto valor agregado como este. Pero no solamente eso, si generara valor agregado para sí mismo, sería importante porque es crecimiento del PIB, pero este es un sector que no genera valor agregado para sí mismo, es un sector que, no solo para sí mismo, es un sector que genera valor agregado para el resto de la economía. El DANE dice que en Colombia hay 61 sectores, pues distribuye cuentas nacionales en 61 sectores. De esos 61 sectores, este ejercicio lo hizo César Pavón también en FEDesarrollo, de esos 61 sectores, hoy el economista jefe colombiana, el 56% se ven promovidos por impulsos en vivienda. Entonces, digamos que el valor agregado no se queda solo en vivienda, no es que multiplique por 2 o por 3 en vivienda, no, multiplica por 2 o por 3 para el resto de la economía. Democratiza el valor agregado como ningún otro. El 56% del aparato productivo nacional está íntimamente ligado a lo que le pase al sector vivienda. Los técnicos calculan el índice Rasmussen-Hirschman y de acuerdo a ese índice, este es indiscutiblemente un sector impulsor como el que más, que además es el que tiene la facultad de llegar a mayor cantidad de socios, en particular del sector industrial. Pero lo tercero es que calculó el DNP cuál es el impacto en la cadena de valor en términos del mercado laboral, en empleos directos e indirectos. Y dio nada más y nada menos, el DNP, que el 22%, tengan esto en mente, 1 de cada 5 colombianos que lleva, colombianos y colombianas, que lleva un plato de comida a la mesa de su casa a través de su salario, lo hace por el sector edificador. 1 de cada 5 colombianos que está empleado tiene que ver con el sector edificador. Esta es la razón por la que históricamente este ha sido el sector predilecto para la recuperación. Multiplica el PIB como ningún otro, reparte el PIB en la actividad productiva como ningún otro e irriga bienestar también a través del mercado laboral como ningún otro. Y en esta coyuntura, donde tenemos crecimiento del PIB del 0.6, inflación del 9.3 y desempleo del 10.2, digamos que los ojos están puestos nuevamente sobre el sector vivienda como la respuesta a este escenario de desaceleración. La ministra hizo un llamado la semana pasada que es muy bueno y muy oportuno en materia de reactivación en una entrevista. Nosotros seguimos esa entrevista suya, siempre la seguimos, pero seguimos esa entrevista suya en el diario La República, en la que usted decía es muy importante que los bancos se anticipen a los movimientos en política monetaria. Y yo les quiero compartir este gráfico, que es tal vez uno de los más importantes que vamos a mostrar en esta presentación, si no el más. Y yo en este gráfico veo muchas cosas, pero voy a destacar 3. Entonces, la primera, miren el ascenso de las 2 curvas. La curva naranja es la tasa de interés de los créditos hipotecarios y la curva amarilla es la tasa de referencia del Banco de la República.
Entonces, lo primero que uno puede ver es que la amarilla sube con una pendiente mucho más grande que la naranja, ¿sí? Eso quiere decir que conforme se iba endureciendo la liquidez en este país, de manera súper acelerada, la subida en las tasas de interés en el sector de vivienda se dio menos que proporcional. Es decir, el gap entre esas dos se fue estrechando, hubo un estrangulamiento de márgenes. Mensaje número 1. ¿Subió cuando subió la tasa de interés en el país la vivienda? Sí, subió, pero muchísimo menos de lo que subió la tasa de interés. Mensaje número 1. Mensaje número 2, el punto de inflexión. Miren que del 17.59, ese fue el máximo y ahí empezó a mover hacia abajo. El Banco de la República empezó a bajar tasas hace 2 meses y medio. El Banco de la República empezó a bajar tasas hace 2 meses. Los bancos empezaron a bajar tasas de vivienda hace un año. Nosotros empezamos a bajar las tasas de interés de vivienda con ese llamado que nos hace la ministra de anticipar ese movimiento hace 12 meses. Hace 12 meses empezó la caída en la tasa de interés y la del Banco de la República empezó hace muy poquito. Por eso, después de esa línea verde, se termina de estrechar ese margen entre la tasa de interés de referencia de política monetaria y la tasa de los créditos de vivienda. Pero lo tercero que yo quiero mencionar es que hoy tenemos una tasa entre el 14 y el 15%. Es una tasa alta, indiscutiblemente alta, indiscutiblemente alta. Pero cuando uno la mira en términos reales en relación a lo que hoy es la inflación, tenemos, con excepción del 2022, junto al 2022, la tasa de interés real más bajita del siglo. Eso nos lleva a una reflexión sobre tasas de interés. Las tasas de interés tienen que caer, claro, conforme vaya cayendo la inflación, desde luego, conforme el Banco de la República vaya corrigiendo su postura de política, desde luego, pero los bancos ya empezaron a tomar acciones ante este llamado y vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Vivienda para que esto ocurra. En una reunión con la ministra nos pusimos a hacer una vez un cálculo, hicimos un cálculo de servilleta y veíamos lo difícil que era el funcionamiento de los esquemas de subsidios de vivienda con tasas de interés del 20. Casi que conceptualmente, con una tasa de interés del 20, pierde muchísima atracción el instrumento de Mi Casa Ya. Es casi que inviable. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción de lo máximo que la gente puede pagar en relación a su ingreso. Entonces, con una tasa de interés del 20, muchísimos créditos se hacen inviables. Cuando la tasa de interés es el 14, las cosas cambian. Y cuando la tasa de interés siga bajando, las cosas van a ser todavía mejor. Pero tengan en cuenta eso. Esta tasa es buena y se parece a la que teníamos antes de pandemia. Con una diferencia, en el momento antes de pandemia la inflación era el 4, hoy la inflación es el 9. Esta es la tasa real más bajita. A través de la tasa de interés, no de los discursos, no de este discurso, no. A través de la tasa de interés, los bancos están refrendando su compromiso con la vivienda. No es una elucubración teórica, no es una postura política, es una decisión de negocio. Este es un número incontestable. Los bancos refrendan su credibilidad en la vivienda a través de esta reducción de la tasa de interés. En la vivienda, en el país, en la política de vivienda, a través de esta reducción de la tasa de interés. Y por eso ese llamado de la ministra es tan importante, al que nosotros indiscutiblemente nos unimos. Y yo quiero cerrar con 5 ideas. Este es un foro para dar ideas, este es un foro para conversar. Mi mensaje es muy positivo respecto, como ciudadano, es muy positivo respecto a lo que la política de vivienda puede significar en los próximos 24 o 36 meses en el marco de la recuperación. Y estoy absolutamente seguro que del trabajo que hemos construido con la ministra Catalina Velasco saldrán muchos más elementos, al igual que con Hacienda, para activar la contraciclicidad de este sector. Nosotros acá vamos a poner unas ideas, las hemos discutido todas, no hay nada, y las hemos discutido intensamente con los equipos técnicos, las pongo sobre la mesa simplemente para que vean cuáles son las propuestas en torno a las cuales, digamos, que gravitan esos escenarios de discusión técnica que tenemos permanentemente en el Ministerio. La primera propuesta, digamos, ninguna de estas es suficiente, ninguna de estas sola soluciona, no hay una bala de plata que nos permita acabar con el hombre lobo. No, ninguna es suficiente, pero todas son importantes. La primera, y este es un mensaje también para la superintendencia y también para la URF, Colombia vale la pena revisar el LTI de la Novis. ¿Qué es el LTI de la Novis? Amigos de los medios de comunicación, en Colombia existe una restricción regulatoria
de lo máximo que una familia puede pagar en un crédito hipotecario en relación a su ingreso. Y eso es el 30% cuando uno compra una vivienda no BIS y eso es el 40% cuando uno compra una vivienda BIS. Existe de entrada un arbitraje, que los arbitrajes son malsanos. Debería homologarse en algún nivel esas dos. Pero ¿cuál es el problema de tener un LTI, un Debt to Income del 30% en la no BIS? Que muchas familias que compran viviendas, sobre todo en el segmento encimita del límite BIS, es decir, digamos una vivienda de 250 millones, en ese segmento que es muy dinámico, que está encima del tope BIS, esas familias, si pagaran un arriendo, y de hecho pagan un arriendo, el arriendo les cuesta el 40, 43, 45% de su ingreso. Pero la hipoteca no le puede costar más del 30%. Es decir, la restricción regulatoria impide que nosotros activemos el mecanismo favorito de compra de vivienda de los colombianos, que es la sustitución del arriendo por la hipoteca. O sea, el mensaje que nosotros le hemos dado históricamente a los colombianos es: usted que paga arriendo, deje de pagar arriendo, coja la plata del arriendo, métase un crédito hipotecario, no pague eso a un tercero, pague eso a su familia, ¿sí? Y construya un capital. Para las viviendas por encima de 200 millones de pesos y hasta 300 existe un límite en la sustitución de arriendo a hipoteca y ese límite es el LTI. La invitación, y lo estamos trabajando y se lo planteamos a la superintendencia y lo hemos hablado también con el ministerio, es que este parámetro se equipare al LTI de BIS, que es del 40%, y que permita que estas familias hagan una sustitución muchísimo más rápida de ahorro por compra. No es para la vivienda de interés social, pero ayudaría a reactivar el sector. Segundo, la reestructuración. Doctor Jaime, esto lo hemos hablado mucho con la Super. Y lo hemos hablado mucho con la Super porque la superintendencia fue muy exitosa en el programa de alivio a deudores. Fue muy exitosa en modificar esto. Hoy en día, y no es que el interés, el propósito no sea noble, suena a un propósito gendarme, policivo, extremadamente fuerte, pero detrás está, en la construcción de la política de vivienda, el propósito de eliminar el incentivo perverso a colgarse en el pago de las hipotecas que tienen ayuda del Estado. Por eso cuando una persona deja de pagar su hipoteca, pierde el subsidio de vivienda. Digamos que eso conceptualmente, así desde que se creó el subsidio de vivienda lo hemos pensado y ayuda a eliminar problemas de riesgo moral. Entonces, eso está bien construido. Pero está bien construido para momentos normales, no está bien construido para momentos de desaceleración, porque en momentos de desaceleración lo que tenemos es una doble penalidad de los más vulnerables. Senadora, imagínense que cuando una persona pierde el trabajo, de paso pierde el subsidio de vivienda, porque pierde el trabajo, se cuelga y nosotros le quitamos el subsidio de vivienda. Tremendo. Le quitamos el subsidio de vivienda. ¿Cuál es nuestra propuesta? La propuesta de la asociación bancaria, que revivamos lo que se planteó en el programa de apoyo a deudores. Lo que se planteó en el programa de apoyo a deudores, que se planteó para distintas carteras, doctora Maritza, no fue solamente, también en la banca personal sirvió mucho para que la gente no llegara a ser reestructurado, pero en el caso particular de la vivienda nos permite modificar un crédito, entrar en un plan de pago del que se colgó sin que pierda el subsidio de vivienda. Esa sería la segunda petición. Primero, modificar el Debt to Income, el LTI. Lo segundo, para no BIS. Lo segundo, permitir que si un colombiano se cuelga en el marco de esta desaceleración, no le quitemos el subsidio de vivienda. Quitarle el subsidio de vivienda es siniestrar esa operación, siniestrarla. Listo. Segundo. Tercero, la preasignación de BIS. Este ha sido un debate grandísimo. Yo entiendo la razón de la ministra. Yo entiendo perfectamente la lógica de la ministra. Cuando la ministra me contestó, ¿por qué no? Yo dije, sí, usted tiene razón, pero yo quiero insistir en este punto. La preasignación es un elemento importantísimo en la señalización. La preasignación es importantísimo porque disminuye incertidumbre y le permite al banco no solamente modelar el crédito de la persona, sino también incluso el crédito del constructor. Si alguien construye vivienda de interés prioritario, yo sé que a través de la preasignación va a vender y va a tener una rotación de inventario más bajita y eso al final lo puedo tarificar. Puedo originar basándome en eso, puedo originar para el individuo, puedo originar para el constructor, basándome en eso. La ministra dijo, vamos a preasignar, porque ese es un elemento, eso es de tu huerto, la preasignación no existía en Colombia, eso lo diseñó la ministra Catalina. La preasignación es efectivamente un elemento que reduce incertidumbre
y es muy bueno. La ministra lo acotó a la vivienda de interés prioritario. Yo sé por qué lo acotó, ella lo ha dicho. Lo acoto a la vivienda de interés prioritario porque donde yo lo acote a la vivienda de interés social se comen los cupos de preasignación a costa de la vivienda de interés prioritario. Pero nosotros queremos revivir esa discusión. Queremos revivir esa discusión porque busquemos parámetros de distribución de manera previa que nos diga tantos cupos acá y tantos cupos acá, pero no renunciemos a la preasignación en BIS. La preasignación de BIS sería un mensaje importantísimo, importantísimo para la originación de hipotecas. 4, garantías para BIS y para mejoramientos. Camilo Albán es el padre de las garantías para la BIS. Las garantías para la BIS funcionan y funcionan muy bien. Hay una copiosa literatura que dice que incluso la garantía es un instrumento de originación más poderoso que el redescuento. O sea que ni siquiera importa el valor al que se dé el crédito. La garantía es mucho más fuerte que el precio del crédito para incluir a alguien. La garantía es uno de los más poderosos instrumentos de inclusión financiera por el activo, por el pasivo, por el ahorro, por el crédito. La garantía es importantísima, importantísima. En el marco de la desaceleración de la pandemia, nosotros activamos garantías. Las garantías funcionaron muy bien. Colombia antes había tenido también un antecedente de garantías y funcionaron muy bien. Hay una joya de la corona que tenemos aquí en nuestra institucionalidad, que es el Fondo Nacional de Garantías, que funciona, que lo hace de manera extraordinaria. Aquí la invitación sería, pensemos una vez más en la garantía para la BIS. Si las familias BIS que llegan a pedir un crédito tienen un fiador y ese fiador es el Estado y ojalá sea una garantía invisible y eso se activa, va a permitir que muchas más personas accedan al crédito y tengamos una dinamización del sector. Propuesta número 4. Y la propuesta número 5, que también está ocurriendo ya y que sobre eso has hecho tú muchas referencias durante el último mes y medio, es la concurrencia con las regiones. La concurrencia con las regiones es una agenda mucho más amplia, que no solamente va de la concurrencia del subsidio, que incluye la habilitación de lotes, la habilitación de suelo y que incluye la renovación urbana. Esa concurrencia, yo fui ministro de Vivienda, cuando yo fui ministro de Vivienda, la concurrencia con las regiones era concurrir en plata de mi casa ya. La ministra quiso darle un espectro mucho más amplio, de manera acertada. Entonces ella dice, concurrir con las regiones es habilitar un programa de renovación urbana en Cali. Concurrir con las regiones es habilitar un programa de renovación urbana en Río Negro. Concurrir con las regiones es habilitar suelo. Entonces ese concepto amplio de concurrencia con las regiones va a ser muy importante también para reactivar el sector. Estas son tan solo algunas de las ideas que estaremos trabajando en el curso de este debate. Como se dan cuenta, este es un sector tremendamente apasionante, protagonista no solamente de la política social, permitiéndole a los colombianos cumplir el sueño más grande de las familias, que es tener una casa, sino también siendo un poderoso instrumento de política económica. Bienvenidos al 15º Foro de Vivienda de la Asociación Bancaria.